Una de las lacras de la sociedad actual es la violencia de género, un asunto nada agradable y difícil de tratar. La violencia doméstica puede surgir de dos maneras diferentes. Una de ellas es la escalada. En este proceso, la violencia comienza con el maltrato psicológico, luego el verbal y, por último, la violencia física. El otro de los procesos es el ciclo de la violencia, donde se va acumulando progresivamente la tensión y la hostilidad. A continuación, en el episodio agudo, explota y, por último, el agresor se arrepiente falsamente. En el capítulo de esta semana vamos a hablar de las características de la violencia doméstica. Entonces, en primer lugar, la violencia doméstica hay que indicar que puede surgir en el ámbito familiar, no importando el género de las personas, ni que lo provocan ni que lo sufren. Así, por otra parte, los malos tratos, en concreto a la mujer, pues son directamente a la mujer. Así, toda violencia doméstica, pues es la violencia tanto física, psíquica o sexual perpetrada en el propio interior de la familia. Se incluye todo acto violento que pueda surgir en las relaciones de convivencia, de noviazgo, de divorcio, de separación, todo ese ámbito. En cambio, solo los malos tratos a la mujer se van a producir se entiende que son producidos en el propio ámbito privado, en el propio ámbito doméstico. Y son unas conductas, pues obviamente, de una relación asimétrica, de dominación por parte en ese caso, del hombre hacia la mujer. Bien, existen 5 grandes características genéricas del comportamiento del agresor doméstico. Esas 5 características nos pueden servir un poco como predicción para casos de una posible violencia doméstica. En primer lugar, existe el acoso, unos intentos de control y de aislamiento por parte del agresor. Aquí el agresor va a invertir la mayor parte de su tiempo pues en intentar controlar, en acosar y aislar a la víctima. En segundo lugar, las conductas violentas o agresivas. Aquí el agresor pues se suele mostrar normalmente malhumorado, enfadado, ciertamente agresivo, violento. Incluso puede desplazar esa agresividad hacia diferentes objetos, pues a lo mejor simplemente tirar alguna cosa, romper jarrones, bueno, alguna cosa, pero indicada hacia los objetos. En tercer lugar, ya entraríamos en la humillación, ya sería la humillación hacia la víctima, pues para minar la autoestima de la víctima. Así se pueden hacer uso de descalificaciones, de críticas, desprecios sin un motivo aparente, y a un nivel tanto público como privado. En cuarto lugar, la manipulación. Aquí en la manipulación, la persona agresora no admite responsabilidades, no admite ninguna culpa de nada. Es más, incluso da la vuelta a la situación y hace que la víctima sea la que parece que provoca los problemas, que sea ella la que tiene la culpa de todo, los problemas de todo, la hace responsable de esos problemas. Además, el agresor se niega al diálogo, o lo hace cuando le conviene, etcétera. En quinto lugar, el agresor no admite críticas, no admite errores, no admite ni perdón, no admite disculpas. Incluso si lo hace simplemente por propia conveniencia, pero cuando propiamente a él le conviene. Además, no quiere hablar de lo que preocupa a su pareja, la acusa de que es ella la que no funciona, la víctima es la que provoca esos problemas. En cuanto al proceso de la violencia como tal, pues hay que indicar que existen dos procesos básicos. Por una parte tenemos la escalada de violencia y por otra parte el ciclo de la violencia. Bien, en cuanto a la escalada de violencia, se producen 3 pasos. El primero de ellos es la agresión psicológica. Aquí se producen atentados pues contra la autoestima de la mujer.
Así, pues el agresor ridiculiza su presencia, no presta atención a lo que dice, se ríe de sus ideas, de sus proposiciones, la compara con otras personas, la corrige en público. Entonces, esto genera en la que la víctima empiece a tener miedo de decir algo, de hablar, de hacer cosas. Y bien, por una segunda parte estaría ya la violencia propiamente verbal, que, como quien dice, refuerza esa agresión psicológica. Pues así ya el agresor denigra a la víctima ya directamente, critica su cuerpo, la descalifica poniéndole a lo mejor sobrenombres, la amenaza incluso con una agresión física, con un posible homicidio, con un posible suicidio, la ridiculiza. Es decir, va creando un miedo constante. Entonces, claro, la víctima ya no sabe que ya no puede hacer nada, pero el agresor busca ese miedo constante, tenerla amenazada constantemente. Y llegamos al tercer paso, que sería la propia violencia física. Aquí el agresor hace uso de su fuerza física, entonces pues a lo mejor en cuanto a la víctima pues la coge del brazo y lo aprieta, haciéndole daño. Incluso se puede darle algún cachete, existen portazos. El problema que es que luego a partir de aquí sobrevienen ya las patadas, las trompadas, ya mucha violencia. Además, incluso el agresor puede recurrir a ciertos objetos para hacerle más daño a la víctima. Y destaca que que el agresor puede exigir tener contactos sexuales en ese momento. Y además, por último, ya esa escalada pues puede terminar tanto en un suicidio o en un homicidio o homicidio y suicidio. Y por la otra parte está el ciclo de la violencia. Así, existen tres fases también. En la primera sería una acumulación de la tensión. Así, entre los miembros de la pareja se produce cierta hostilidad, una ansiedad que va en constante aumento. Además, en esa fase se produce la intimidación a través de esa violencia psíquica que ya hemos comentado. Se empieza el aislamiento de la víctima del resto de personas, de compañeros de trabajo, de amigos, de familiares, etcétera. Se produce la crítica constante de la que hemos comentado, y ya pues ese aislamiento ya aumenta en ser una segregación total, una separación completa de la víctima pues de su ambiente familiar, de sus amigos. Ya no es solo a veces, es una separación completa. En la segunda parte es el episodio agudo de la violencia. Toda esa tensión que se ha venido acumulando, esa acumulación de tensión, pues explota. Entonces se puede llegar a producir un empujón, una cierta violencia, pero que incluso puede acabar en homicidio o el suicidio que hemos comentado antes. Se produce esa agresión física o sexual. Y por la tercera parte, la luna de miel. En caso de que se deje aquí, ¿esto qué es? Pues aquí el agresor se arrepiente, pide disculpas, pide que la víctima lo perdone, pero es siempre una falsa reconciliación, porque va a volver a surgir ese ciclo de la violencia, se puede volver a producir, sino simplemente que una vez que se ha producido, si no se acaba en homicidio o suicidio, se produce esa luna de miel, pero es una falsa reconciliación, va a volver a pasar. Y claro, tanto ese ciclo de la violencia como esa escalada de la violencia, pues hay que indicar que es muy importante denunciarlo. Ahora que podemos conocer cómo se produce esa violencia doméstica, hay que indicar la importancia de denunciar. Así existen diferentes servicios de ayuda. El primero de ellos podría ser el teléfono del 016, teléfono del Estado, que es gratuito, funciona 24 horas al día, 365 días al año. En ese teléfono pues nos ofrecen atención, la que necesitemos, nos ofrecen asesoramiento e incluso ayuda en casos de emergencia. A nivel local, si no queremos llamar al teléfono, a nivel local existen los CEAS, que son Centros de Acción Social. En la propia página web de la Junta de Castilla y León se puede ver ese listado para ver cuál es el más cercano a nosotros. Aquí podemos acudir y nos van a ofrecer atención psicológica, asesoramiento legal. Incluso en esos CEAS trabajan los
propios trabajadores sociales que se van a encargar del caso. Entonces nos pueden poner en contacto con diferentes asociaciones de violencia doméstica que nos pueden atender, nos van a ayudar, nos pueden ayudar en cuanto a, por ejemplo, una casa de acogida que sea en caso de que sea necesaria, y cualquier otro tipo de ayuda que necesitemos, pero hay que denunciar. Es un hombre maravilloso. Cuando me mira, cuando me acaricia, todo me da vueltas. Mañana le diré que le quiero para siempre. Soy tan feliz que no paro de llorar. Me ha insultado. Dice que soy una inútil. La niña lo ha visto todo. He tenido que mentirle al médico, pero los moratones y las heridas se notan demasiado. Estoy desesperada. No puedo más. Cualquier día pasará lo peor. Tengo mucho miedo. Todavía hoy, muchas historias de parejas se escriben con sangre. Ese es tu amor. No estás sola. Tu esperanza, tu vida, son nuestro compromiso. Junta de Castilla y León.